Bienvenidos nuevamente a Radiografía Hispana. Estamos con Hugo y vamos a tratar el caso de Argentina, sumamente interesante, marcado por golpes militares, por fuerte polarización alrededor del peronismo y adicional a su historia también estaremos viendo la forma en la que se maneja y se ha manejado en la economía global, teniendo el sector agrícola mucha importancia, así como en todos los países las importaciones y las exportaciones. Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Emiliano? Es un gusto volver a estar aquí presente en una colaboración más contigo. Ahora sí, precisamente tratando un tema importante, ¿no? Que es el de Argentina. Y efectivamente vamos a tratar algunos puntos que considero claves en la cuestión, pues, política, económica, geopolítica, ¿no? Que es precisamente de lo que, pues, trata más que nada esto. Así es, pues muy interesante porque durante la Segunda Guerra Mundial Argentina gran parte del tiempo se estuvo manejando de forma neutral. Esto le permitió cierto nivel de desarrollo económico, comprando y vendiendo todo lo que estaba necesitando Europa, ¿no? Y sin embargo es precisamente a partir de este momento que nosotros vemos el inicio de pues un nombre, el nombre de Perón, que siempre va a estar vinculado no solamente a una persona, así como el de Kirchner, que son más de una persona, ahora sí que cierto tipo de dinastías, de ideologías al mismo tiempo, y también pues de formas de ver el mundo en términos económicos. Entonces platícanos, ¿cómo es que inicia este peronismo? En el caso de el peronismo llega precisamente durante estos años 40, en que Juan Domingo Perón pues se hace con el poder en Argentina y pues le trató de dar, digamos, un matiz más social, ¿no? A su gobierno, sí. También tuvo mucho que ver Evita Perón, su esposa, ¿no? En este gobierno. Y pues más que nada, como te decía, se trató de dar un enfoque más social, ¿no? A este régimen. Sin embargo, también tuvo mucha oposición, sobre todo porque se le acusó de ser un gobierno autoritario y pues fue derrocado por un golpe de estado en 1955, aunque volvería al poder en los años 70, ¿no? En 1973, sin embargo, él fallece en 1974. Sin embargo, dejó un movimiento, el peronismo, que persiste, ¿no? Que todavía tiene influencia importante en la política argentina hasta la actualidad. Ahora bien, estos constantes cambios de gobiernos, ¿no? Argentina ha pasado por gobiernos democráticos, sí, pero también por dictaduras militares, pues han hecho que se den estas variaciones en cuanto a cómo se han dado los gobiernos, en cuanto a sus diferentes políticas, y el movimiento del peronismo, como bien lo dices, ¿no? Está representado posteriormente por Néstor Kirchner y por su esposa Cristina Fernández, como bien lo dices, ¿no? Una nueva dupla que más que nada se va a identificar con este movimiento peronista. Y sí, también Argentina ha variado, ¿no? Entre, como lo mencionabas hace un momento, entre el peronismo y el antiperonismo. Por lo tanto, la polarización política en este país es muy importante hasta la actualidad. Claro que sí, Hugo, muchas gracias. Para todos nuestros escuchas que no lo tengan quizá tan claro, pues por supuesto, esto también ocurre en distintos países latinoamericanos, pero creo que es importante apuntar, pues estas visiones del peronismo estaban basadas en la nacionalización, en la industrialización, pero utilizando precisamente al Estado como quien va a detentar esta industrialización y no al sector privado. Y por supuesto estas nacionalizaciones muchas veces generan incertidumbre, generan conflictos con las compañías extranjeras y hasta cierta medida pues terminan impactando la forma en la que se pueden desempeñar en términos geopolíticos, ¿no? En Argentina, platícanos también un poquito sobre esta cuestión de cómo es que esta lucha del peronismo contra el antiperonismo va a estar influenciado con las relaciones exteriores, con la forma en la que van a llevar a cabo la globalización. Y también creo yo, y es bien importante decir, pues se han intentado distintos gobiernos en Argentina
tanto de izquierda como de derecha, con breves periodos, como bien decías tú, Hugo, de democracia, pero quizá nunca una democracia del todo consolidada, precisamente por tantos golpes militares y lamentablemente, aunque se hayan intentado distintas recetas, siendo la de la izquierda quizá la que en este caso ha fracasado más, también la derecha ha terminado muchos de estos periodos pues con fuerte inflación y sin haber podido resolver los aspectos financieros, ¿no? Exactamente, Emiliano, así es. Por ejemplo, tenemos una restauración democrática, ¿no? Hacia 1983, y a partir de ahí ya viene un periodo caracterizado como un modelo reciente, ¿no? En materia de política exterior. Entonces, como te decía, las políticas exteriores pues se han construido a partir de un interesante juego de equilibrios entre las tendencias autonomistas, ¿no? Que también ha habido en Argentina, que privilegiaron a la región como escenario principal de su agenda, es decir, relacionarse más que nada con los países afines, ¿no? Y también ha habido escenarios de inserción, es decir, más que nada los gobiernos se han alineado con la potencia hegemónica, ¿no? Que en este caso pues es Estados Unidos. Entonces también ha habido esos vaivenes a lo largo de la historia de Argentina, ¿no? Entre estos gobiernos autonomistas que le dan más primacía, como tú lo dices, al desarrollo regional, pero también aquellos gobiernos que se han alineado a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este caso, sería una agenda globalista, la de los segundos, ¿no? Los que pretenden una inserción de Argentina más hacia el capitalismo globalizante, ¿no? Internacional. Dentro del primer grupo de los autonomistas tendríamos a los gobiernos de Raúl Alfonsín, de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y de Alberto Fernández, ¿no? Por ejemplo, quienes van a multiplicar los puntos de apoyo sin desatender la relación con Washington en este caso. Pero para el caso de los segundos, la preponderancia de la relación con la potencia hegemónica se hizo evidente como en las administraciones de Carlos Menem, por ejemplo, de Fernando de la Rúa, de Mauricio Macri y la actual del presidente Javier Milei. Sí, particularmente interesante el caso de Carlos Menem, pues podríamos decir que hasta cierto punto fue el momento en el que ambos discursos parecían combinarse, en el sentido de que Menem, hasta donde tengo entendido, llega al poder con un discurso peronista, pero más adelante pues va a sumarse a toda la ola del consenso de Washington, de la paridad del peso con el dólar, y entonces, a pesar de haber llegado con este discurso, pues termina más bien con lo opuesto, ¿no? Con privatizaciones y este tipo de medidas alineadas con los Estados Unidos. ¿Será que nos puedas platicar un poco de eso? Y también incluso más adelante, ¿no? El gobierno que se llama el de la Alianza, ¿no? De 2001 a 2002, donde precisamente se truena con esta convertibilidad, con esta paridad peso-dólar, y hay uno de los defaults más fuertes que han habido, en donde se declaró Argentina, ahora sí que prácticamente en bancarrota, ¿no? A principios de los 2000, antes de que entrara precisamente el kirchnerismo. Exactamente, tenemos lo que se denominó el corralito, ¿no? En Argentina a inicios de este siglo, y entonces esa crisis económica pues vino a dejar unos gobiernos que pues variaban de signo en este caso, ¿no? Como bien lo mencionas, entonces en el caso de Argentina empieza a tener un endeudamiento sumamente importante con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y eso también va a afectar a su economía en gran medida, ¿no? Como bien lo decías, tenemos que, pues, tendría que haber una cierta congruencia en cuanto a las políticas de estos gobiernos, pero sin embargo a veces daban virajes importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos que es parte del Mercosur, o sea, en un inicio tenía una integración importante con Brasil especialmente, ya, porque hay que recordar que pues Argentina tiene una posición geopolítica estratégica debido precisamente a su situación geográfica,
que tiene abundantes recursos naturales, litorales muy extensos, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que tiene una frontera sumamente larga con Chile, en la que también han habido importantes problemas, ¿no? Por esa misma situación. Al norte, por ejemplo, están Bolivia, Paraguay, una frontera importante con Brasil y también con Uruguay, ¿no? Y en el Océano Atlántico, pues importantes litorales. Y eso también va a determinar el hecho de que Argentina, pues haya tenido una preponderancia clave, ¿no? En el tablero geopolítico, pero que pues ha tenido sus altibajos a lo largo del tiempo. Ahora bien, efectivamente, ¿no? Hoy en día gobierna un partido que podemos considerar de derecha, una alianza, ¿no? La de Javier Milei, pero sí han habido diferentes signos ideológicos en los diferentes grupos que han gobernado Argentina desde la década de los años 80 hasta la actualidad, y como decíamos, ¿no? Estos importantes vaivenes en cuanto a estas ideologías pues han hecho que Argentina también tenga pues esta serie de momentos que podemos considerar contradictorios en cuanto a la política internacional, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, crisis de 2001, tenemos también que hay una relación importante, sí, con el aspecto sudamericano, ¿no? O sea, Argentina siempre se ha ido más que nada por el hecho de ser una de las principales economías latinoamericanas, ¿sí?, que sobresalen en Sudamérica, y eso también le ha traído algunos choques con Brasil, ¿no? Con Chile, con estas otras potencias regionales, digámoslo así. Sí, algo que me parece a mí sumamente interesante a la hora de hablar de globalización y también de multilateralismo, de globalismo, etcétera, es que a pesar de que muchos de los países, algunos se llegan a decir interesados exclusivamente en los asuntos nacionales, casi en todos los casos es imposible tener estar desempeñándose en el ámbito internacional sin ninguna clase de alianza, ¿no? Incluso algunos de los países más cerrados muchas veces terminan aliándose entre países cerrados. Lo vemos en casos como los de Estados Unidos y ahora Japón, que justamente parece ser el grupo de los países cerrados, pero que paradójicamente se convierten en un grupo. Y lo traigo a colación pues precisamente porque la geografía, como bien decías tú, vamos a, yo creo que a poner un mapita aquí en la edición para que todos lo vean, ¿no? Argentina pues se encuentra más al sur de todos los países sudamericanos, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, y pues esto delimita tanto sus conflictos como también sus oportunidades en sus relaciones exteriores, ¿no? Y a veces creo yo, nos llegamos a confundir y decir que es globalismo cuando solamente se coopera con Estados Unidos, pero hay países que tienen mucha cooperación multilateral a pesar de no cooperar con este. Pero en el caso de Argentina quizá pues ha habido más quiebres, ¿no? Precisamente con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández, que generaron suficiente desconfianza en casi todos los capitales privados externos, y que entonces, como bien mencionas tú, pues llega un Javier Milei que viene con un ajuste fiscal muy fuerte, y que aunque parecía, como casi siempre parece en los inicios de gobierno de Argentina, empezar a estar dando alguna clase de resultado, más adelante siempre se empiezan a presentar algunos problemas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Hugo? Sí, exactamente. Tenemos el hecho de que, por ejemplo, me decías de Menem, ¿no? Y también tendríamos que tomar en cuenta la situación de las Malvinas en cuanto a Argentina. Sí. Porque, por ejemplo, en 1982, ¿no? Fue esta guerra de las Malvinas, en el que, pues, el Reino Unido mantiene la soberanía de estas islas, ¿no? Que hasta la fecha Argentina reclama. Y en el caso de los diferentes gobiernos que han habido, todos han puesto cierto énfasis en este asunto, ¿no? En el caso de Javier Milei, pues, ha sido algo más vago, ¿no? Algo más difusa su posición al respecto. Y efectivamente, en cuanto a Milei, tenemos que empieza muy bien, ¿no? Por así decirlo, su gobierno en 2023,
sí empezamos a tener una importante recuperación del empleo, también una estabilidad macroeconómica. Tenemos también asimismo que empieza a haber una reducción importante del déficit fiscal, como lo mencionas, pero hoy en día se está viendo también ya un estancamiento del crecimiento económico. Tenemos que la población en pobreza sigue siendo muy amplia, alrededor del 40% de los argentinos, y también tenemos que la economía informal sigue siendo un porcentaje muy amplio de la población económicamente activa, alrededor del 40 o 50%. Entonces, efectivamente, ¿no? Como lo mencionas, esta especie de terapia de choque, de aplicación de la motosierra, como él dice, de definirse como un anarcocapitalista, pues ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? En el sentido de que pues se dice ultraliberal y se ha aplicado estas medidas en buena parte, pero también con sus matices, ¿no? Y con ciertos efectos. Así es, muchas de las medidas de Javier Milei, pues más que estar basadas en la teoría económica neoliberal, de la que él se dice partidario, pues muchas veces se tratan más bien de un experimento libertario, es como muchos le están llamando en los medios de comunicación, en lo referente a que incluso se llega a plantear la desaparición del Banco Central, y es precisamente ante estos extremos en donde los virajes en Argentina han ido de un momento a otro en el que primero hay mucha dependencia del Estado y luego se quiere llegar a un punto en el que ni banco central exista, sin ninguna posibilidad de transición, pues los choques económicos llegan a ser muy fuertes, y a veces, independientemente de la política económica correcta o de las relaciones diplomáticas con la mayoría de los países, un rescate nada más de los Estados Unidos pues puede cambiar la forma en la que se termina delimitando el destino de un país, ¿no? Y muchas gracias en verdad por compartir con nosotros tu conocimiento conmigo y también con todo el público, que yo siempre aprendo mucho contigo y creo que de eso se trata siempre, de tener un aprendizaje constante. Déjenme nada más terminar diciéndoles a la audiencia, ojalá nos dejen su opinión aquí en los comentarios y nos sugieran con qué país les gustaría que abordáramos después. Esto es Geopolítica con Emiliano, estamos en Radiografía Hispana con Hugo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.